Antes de entrar de lleno en este pregón, me gustaría, por supuesto, también en nombre del alcalde, de toda la corporación municipal, que han tenido también que ir a otro encuentro, otro tipo de eventos, han estado con nosotros previamente. Me gustaría guardar un minuto de silencio por la muerte de Fosforito, el gran maestro que nos ha dejado del pasado martes y que jueves, perdón, y que ha sido pues un palo para todos, ¿no? 93 años, la llave de oro del cante, pues nos ha dejado, nos recordaremos siempre por su amplísima discografía, por una trayectoria impecable, y yo personalmente también destacaría su alto grado de solidaridad para con los jóvenes, para con los nuevos talentos, y también una maestría en el día a día, es decir, en las relaciones cercanas. Así que guardamos un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Pues bien, tuvimos la suerte de conocerlo, de compartir con él muy buenos ratos, y la verdad que podemos decir que en 93 años su legado es francamente incomparable. Yo soy el encargado, como decía, de ofreceros estos 20 minutos que estaré yo aquí ante el atril. Luego vamos a tener la actuación de dos cantadores con una proyección extraordinaria desde aquí, desde Algeciras, nuestro Luis de Mateo, nuestro Bajo de la Orilla, con Juan Benjumea a la guitarra, bisnieto de Juan Talega, por cierto, y las palmas y el compás, que os puedo decir que va a ser de seguro de vuestro agrado, porque ya en los camerinos estábamos disfrutando, pasándonos bien, compartiendo, que es un poco lo que queremos venir hoy a reflejar aquí, ¿no? El flamenco. Corrían los primeros años, los primeros días del mes de noviembre del año 2010, cuando el mundo del flamenco mostraba con más ahínco su ilusión, porque parecía que el objetivo se iba a cumplir. Meses de trabajo administrativo, horas de despacho, expedientes bien formados y numerosos argumentos puestos en pie y sobre el papel para defender una candidatura promovida por la Junta de Andalucía con apoyo de otras regiones como Murcia y Extremadura, mediante una campaña de sensibilización y promoción, la cual culminó con la inclusión en la lista deseada. El día 16 de noviembre del mencionado mes, del año 2010, la UNESCO consideró oficialmente al flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bajo el lema Flamenco Soy, muchos entendieron que este arte dejó hace mucho tiempo de ser el motivo de entretenimiento de las clases altas, en detrimento, por supuesto, de los intérpretes que a veces tenían que cantar de forma obligada y de forma a veces deplorable, ¿no?, al ambiente, para buscarse un pan que llevarse a la boca. El flamenco entonces, cuando fue nombrado, sacaba pecho, empezaba a creerse que podían abrir informativos de todo el mundo y que en cada testimonio se notaba ese mensaje de esperanza que se traducía en oportunidades y mejoras laborales, sobre todo en los escenarios. Todos esperaban que iba a llegar cosas mejores. Desde un palacio de congresos de Nairobi, capital de Kenia, la delegación española aplaudía y se emocionaba tras 4 minutos de defensa ante el comité. Imagínense ustedes si a tío Mollino, si a tío Periquiqui, si a Langoli o al propio Flores el Gaditano, hace 50 años le dicen que unos señores con unas caras muy pocas flamencas, con sus trajes de chaqueta, iban a decirle que lo que venían haciendo de forma cotidiana y familiar se iba a convertir, o ya se estaba convirtiendo, en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Cómo hubiese reaccionado Tianica la Piriñaca, la de Jerez, si le llegan a decir que hasta el 16 de noviembre del año 2010
Su seguirilla, esa que ella decía que cuando la cantaba a gusto la boca le sabía sangre, no era patrimonio de la humanidad ya. Está claro que la mayoría de reacciones de esa jornada, hoy precisamente he recuperado o he escuchado una entrevista que dio José Mercé en ese día, pues esos testimonios fueron de forma positiva, alentadores, unos mensajes que tanto en los políticos como en los artistas, los aficionados, los peñistas, los promotores, diseñadores y hasta casas discográficas pues lo tomaban como algo ilusionante, con unas grandes expectativas. El entramado flamenco veía en este acontecimiento una garantía de continuidad y es una demostración también de esa humildad que el flamenco ha defendido siempre, es decir, siempre pensar que llegarán tiempos mejores. Patrimonio, según la RAE, se define como el conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Cultural, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la cultura. Inmaterial significa que no tiene carácter material o que no es corpóreo. La razón incorpórea de Antonio Mairena. Y de la humanidad, pues entenderán ustedes que se refiere a lo global, a lo compartido, a lo que es de todos. Quizás muchos de los que expresaban su felicidad en aquella inolvidable tarde no se paraban verdaderamente a analizar lo que querían decir esos grandilocuentes términos, pero sin duda pues era, como decimos, aspiracional al menos. Personalmente también me alegré muchísimo y adopté la noticia como lo que estamos hablando, no un sentimiento generalizado de alegría, de felicidad, de celebración. Pero evidentemente yo creo que ya era hora, porque anteriormente al flamenco, el duduk de Armenia o el tango argentino ya formaban parte de esa lista de patrimonio de la humanidad. Por entonces, yo vivía en Sevilla, yo cursaba por entonces mi primer año en el grado de periodismo, pero mi sitio ese día, o mi corazón, mi mente, estaban puestos en Jerez, y os explico el porqué. Porque en Jerez ese día, yo soy miembro de la Peña La Bulería, pues por entonces yo era un socio más, ¿no? Un aficionado que ahora soy directivo, pero prácticamente hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos amor por la peña y por el flamenco, pero ese día pues mi ilusión era estar en la Peña La Bulería porque Canal Sur, a través del programa de Andalucía Directo, iban a mantener una serie de conexiones en directo con sus corresponsales en territorio flamenco, en lugares con encanto, como es el caso de la Peña La Bulería, que está en pleno barrio de San Miguel, en Jerez de la Frontera. Por otra parte, también conectaban con la Taberna del Perejil. Recuerdo imágenes con el Nano de Jerez, Perejil, pues gente de todo tipo, de distintas nacionalidades, celebrando el Día del Flamenco. Y también en el Sacromonte, en las cuevas del Sacromonte, pues conectaban y querían saber qué percepciones había. Y como os decía, pues yo sabía que en mi peña se iba a formar una buena fiesta, porque si va a la tele, pues evidentemente todos pues casi que nos ponemos todavía más entregados. Y así fue. Pero mi corazón estaba en la peña, pero mi persona seguía estando en Sevilla. No me pude mover porque tenía clases y lo que sí pude hacer es saltarme la última clase de la tarde porque quería verlo al menos en televisión. Y efectivamente pues se formó una fiesta en todos los lugares donde se conectaba con Modesto Barragán. ¿Y qué es el flamenco? Preguntarán, nos preguntamos constantemente, y sobre todo yo que ofrezco una serie de cursos a través del Ministerio de Cultura, Educación y Turismo, hablamos de flamenco con niños que llegan de cualquier parte de España durante algunas semanas del año, y algunos pues vienen con una pregunta que seguramente os hayan hecho a ustedes y no sepamos responder. Todos tenemos la oportunidad de romantizar un poco la respuesta, pero ¿qué es el flamenco? Pues yo suelo decir una frase que en su día escuché a tío Manuel Morao y dijo aquello del flamenco, no sabe ni quién lo inventó. Quiere decir con eso que el flamenco es una materia, es una expresión artística, es una forma de vida, es una cultura que evidentemente no tiene una definición per se. Para cada uno el flamenco significa algo, y como digo, para muchos de los que estamos aquí presentes de seguro, es la manera que tenemos de celebrar la vida, de sentir, de padecer incluso, de dolernos cuando escuchamos una seguirilla. En este pregón, al que por supuesto me entrego en agradecimiento a todos ustedes, a la organización, a este magnífico centro de interpretación de Paco de Lucía, a mi tío José Luis Lara, como no, a la corporación municipal,
me gustaría hacer un recorrido por algunos momentos y sobre todo también recordar algo fundamental. Porque si el flamenco es lo que es hoy día, es por todo lo que lucharon otros tantos en siglos incluso atrás. Cabe recordar la importancia histórica del pueblo gitano en la conformación de esta expresión musical, artística, tal como se entiende en la actualidad. No seré yo quien sentencie, como si hacen otros, y los respeto, por supuesto, el que diga que el flamenco lo inventó los gitanos. Aunque sí hay que subrayar sin duda su presencia, su sólida base, su expresividad, su indispensable aportación desde hace varios siglos. Nos debemos trasladar hasta finales del siglo XVIII para encontrar los primeros vestigios de información con el jerezano Tío Luis, el de la Juliana, y de forma más evidente ya con el Planeta, que nació en Cádiz, después murió en Málaga, y casi a la par, a principios del XIX, ya hay que hablar y detenerse en Silverio Franconetti. Pueden comprobar ustedes, no ha sido una decisión mía baladí ni casual, la convivencia entre gitanos y no gitanos que ha predominado en la historia, al menos desde que se tienen datos. Insisto, no seré yo quien subestime la incuestionable presencia y aportación de los gitanos a este arte, más en este 2025 que estamos conmemorando el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. Pero claro, tomo y adopto como muy positivo, muy favorable, fundamental y clave para el desarrollo y actual estado del flamenco, aspectos como la tolerancia entre pueblos, la coexistencia de inquietudes musicales, antropológicas, sociales y culturales, incluso económicas, la convivencia entre las dos partes. A través del flamenco podemos conocer la historia de España de los últimos siglos. El flamenco, o como diría también tío Manuel Morao, cante gitano andaluz, luego se llamaría o cante grande, cante hondo y hasta ahora un término como es el flamenco, pues ha estado presente prácticamente en todas las épocas de nuestro país, sobre todo hablamos de los dos últimos siglos, y concretamente más en los rincones familiares, la Baja Andalucía. Desde aquellos ríos, con esos gitanos errantes y canasteros, hasta las gañanías, con esas familias enteras cantando por soleá o bulería después de largas jornadas de trabajo en el campo, o en el barrio, o en las calles, barrios gitanos como el de Triana, como el de Santiago, Jerez, o la calle Ríos, de aquí de Algeciras, la cava de los gitanos de Triana, como digo. El desarrollo de los acontecimientos sociales y económicos provocaba que los gitanos fuesen incluyéndose en la vida diaria, compartiendo espacios con los que no eran gitanos. Sobre todo, como digo, en la Baja Andalucía. El cante ya no solo se escucharía en las fraguas, entre yunque y martillo, eso que todos hemos escuchado hablar. Mencionábamos anteriormente a Silverio Franconetti, que nació en Sevilla, de sangre italiana, y que se crió en Morón, y quien inauguró en su última etapa de vida el Salón Silverio, sumándose así ya a los existentes en la capital, en Sevilla, como el Burrero o el Novedades. El flamenco comenzaba a salir de los cuartos de reunión con una gran explosión en el concurso de Granada de 1922, donde intelectuales de la época como Falla o Lorca defendían este llanto sonoro ante determinadas clases sociales que por entonces no asumían ese componente de dignidad que tenían los creadores e intérpretes del flamenco, sobre todo los gitanos. Desde la ópera flamenca con nombres como Pepe Pinto, Marchena, Niño de los Peines, Vallejo, pasando luego a los reinados de Manolo Caracol y Antonio Mairena. Insisto, convivencia, alternancia de estilo, de la siguirilla a la guajira, de la soleá a las vidalitas. Más aún se constató esa homogeneización cuando decenas de futbolistas de primera división, toreros que llenaban plazas de toros o actores y actrices de Hollywood tomaban la noche madrileña para escuchar a los artistas que en los tablaos destacaban como Tío Sordera, de la Chaqueta, Paquera de Jerez, Lebrijano o, como no, Paco de Lucía y Camarón de la Isla y Paco de Lucía. No se consideraba entonces hasta el 16 de noviembre del año 2010 las grabaciones de Alberte, Las Flores Lloran, Cada vez que nos miramos, El Duende Flamenco, Arte Magistad, ya como algo patrimonio, como cultura, como algo inmaterial. Lo cierto y lo fijo es que el flamenco es mucho más que eso. El flamenco es un guiso de menú con garbanzo. El flamenco es una conversación honda con una copa de vino en la barra de un tabanco.
El flamenco es entender el peso que han tenido las familias gitanas en todo esto y su legado, que siguen jugando un papel fundamental en la cultura española. El flamenco debería ser más charlas didácticas en los colegios. El flamenco es luchar como aquí se hace, por Paco de Lucía, uno de los más influyentes artistas de la historia de la música en España. El flamenco no es llamar ni debatir sobre el nuevo disco de Rosalía, de si es flamenco o no es flamenco, siendo una grandísima estrella. El flamenco es retroceder una y otra vez sin instalarlo en el pesimismo nunca, ni en las fatigas que pasó Manuel Torre para ganarse la vida, siendo considerado el gran guerrillero del cante de la época. El flamenco es la responsabilidad de quienes ocupan un cargo público en delegaciones, consejerías o ministerios de cultura por salvaguardar el patrimonio, dinamizar a través de programas bien gestionados, para dar espacio a nuevas voces, nuevos talentos. El flamenco es José el Pañero, bailándose y cantándose en una juerga sin mayor interés que el de compartir el tesoro heredado. Flamenco es asistir a la entrega de la Palma de Plata que se le dedica a Luis el Zambo, apostando por un cantaor que en su día fue pescaero, que hasta los 60 prácticamente se dedicó a esas labores y que Moraito tuvo a bien sacarlo a la luz, discográficamente hablando, para mayor gloria del flamenco. El flamenco es mucho más que un título otorgado por una gran organización perteneciente a las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Es mucho más, pero también es eso. Es patrimonio de la humanidad. Recuerdo a Manuel Moneo decir que lo que habían hecho con el flamenco era nombrarlo patrimonio de la humedad. Claro, ese tono jocoso, sin dejar latente una crítica, una queja constante de que había un debe histórico de las instituciones públicas con el flamenco. Y no es precisamente esta una tierra, Algeciras, a la que criticar en ese aspecto. Desde joven, desde aquella noche del mes de noviembre del año 2009, justo un año antes del nombramiento que estamos hoy abordando, supe que Algeciras era muy especial, pero desde el aspecto más cariñoso del término. Gracias a mi primo Manuel Lara, unos cuantos amigos de Jerez, y yo nos vinimos para disfrutar de una actuación que los hermanos José y Perico el Pañero iban a ofrecer en la Sociedad del Cante Grande, en aquella sede en la que había que bajar físicamente unas escaleras para subir anímicamente hasta el cielo. Hace 16 años de aquello, y nunca olvidaré el ambiente que se respiraba, el alto grado de afición, y nunca olvidaré tampoco el respeto que se le tenía al escenario, a los artistas, en unas paredes llenas de recuerdos, de una cartelería que nos hacía entender el contexto donde nos encontrábamos. 3 generaciones se daban la mano en una madrugada de juerga en la que disfrutar y emocionarse eran los máximos objetivos. Yo diría los únicos. Recuerdo muy bien aquella noche. Todos tenemos mucho cariño a la Sociedad del Cante Grande y tenemos todos que apostar por ellos, ¿no?, para que encuentre ese rincón. Desde entonces mi relación con esta bendita tierra ha sido estrecha y emotiva, sobre todo cuando comencé a formar parte del equipo de Europa Sur para cubrir informativamente el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, en verano del año 2016, en la 3ª edición de la muestra. Gracias a Algeciras, gracias a Paco, gracias a todos los que hacéis posible ese encuentro, he tenido la oportunidad de presenciar y comentar espectáculos de nombres como los de Sara Vara, José Mercé, Parrita, Aldi Meola, John Malaulin, Manuel Moneo, La Macanita, José Mari Bandera, Capullo de Jerez, Serranito, y la gran mayoría de artistas algecireños como Pepe de Lucía, José Carlos Gómez, Juanjo de la Orilla, Salvador y Patricia Andrade, Los Pañeros, Saraima, Mónica Apellido, Luis de Mateo. Recuerdo justamente una entrevista que le realicé a Luis de Mateo. Yo también era mucho más joven y fui con muchísima vergüenza a decirle al director del Europa Sur, a Javier Chaparro, que creía oportuno que el debut de Luis de Mateo en el encuentro de Paco de Lucía merecía una página en papel, una entrevista para él. Por supuesto, Javier me dio el ok y la hicimos. Quedamos en el parque, hablamos, y no puedo olvidar nunca como un hombre del tamaño, de las dimensiones de Luis, formado, con personalidad,
sabiendo de lo que habla, tenía siempre puesto el oído y un ojo en su padre, Mateo, que estaba cerquita, y le iba apuntando algunos matices que a Luis se le iban escapando. Claro, ¿por qué refiero yo esto ahora? Porque entiendo la importancia del respeto a los mayores, del respeto al legado recibido. Recuerdo la gran fotografía, por cierto, de nuestro amigo Erasmo Fenoy y la publicación de esa entrevista en una página que era la primera vez que Luis pues, podía acceder a ello, ¿no? A publicar, o por lo menos que saliera publicada una entrevista. Eso también es flamenco. Eso, ese momento de Luis y Mateo hablando conmigo, eso también es flamenco. Y si hablamos de flamenco, no tengo por menos que volver a los meses de diciembre de los últimos años, cuando el bueno de Pepe Vargas y su familia hacen que la convivencia, el encuentro, se dé en su casa. ¿Cómo cabemos tanta gente entre cuatro paredes? Nos preguntamos cada vez que estamos en casa de Pepe Vargas, ya casi para despedir el año. Pues eso le podríamos preguntar, desgraciadamente ya queda muy poco, a esos flamencos, a esos gitanos o no gitanos que vivían en esas casas de vecinos y que compartían absolutamente todo, hasta el guiso que se ponía cada mañana para el que tenía o para el que no tenía. Hoy día, con tantas redes sociales, con tantas plataformas digitales, estamos al tanto de lo que ocurre en el rincón más lejano a nuestra habitación. Sabemos perfectamente qué titular ha arrojado Donald Trump en alguna de sus intervenciones, hasta cuánto ha subido o ha bajado la bolsa de Nueva York según los mercados financieros. Pero qué lástima que hayamos perdido la preciosa costumbre de darnos un abrazo en tiempos de soledad no deseada. Pepe Vargas, patriarca de los flamencos del campo de Gibraltar, coloca 2 mesas largas, convoca a una serie de amigos de Algeciras, de Morón, de Jerez, de Málaga, de Sevilla, hasta de Extremadura y de Madrid han llegado a venir para eso, para que una vez hayamos tapeado y compartido un ratito con una copa, las guitarras empiecen a sonar y cada uno haga lo que sepa hacer. Muchos de ellos solamente escuchar, apreciar, valorar, que no es poco. No hay nada para mantener viva la llama del flamenco que provocar el encuentro, no dar por hecho que algún día nos lo encontraremos en cualquier rincón. Y qué importante, volviendo al inicio de mi exposición, la convivencia sana e incluyente, no dejando a nadie fuera por su credo, raza, sexo o religión. Es el respeto a las raíces y el conocimiento lo que hace que una expresión artística, vivencial o étnica tenga sentido, permanezca en el tiempo, aunque sea susceptible de interpretación, de evolución. Sin duda, quiero decir con esto que si nos fijamos en el flamenco, absorbe otras inquietudes sin necesidad de distorsionar sus raíces. Podemos seguir estremeciéndonos actualmente con una interpretación de algún cantaor que quiera cantar la tonada del Cristo, que nos llevan a las primeras notas informativas de los cantes primitivos, hasta unas bulerías acompañadas por un cajón, sin necesidad de perder por ello un halo de emotividad. El flamenco seduce en una inquietante soleá de Manuela Carrasco, a la par que aplaude las creatividades escénicas con un impactante mensaje de Manuel Liñán, a la vez que se asombra de ver cómo un niño de 5 años baila como hace 50 años. El flamenco es Lorca, es Caballero Bonal, es Félix Grande, es Antonio Gallardo, es Carlos Saura e Isidro Sanlúcar en la película de flamenco, es un lamento de Fernanda de Utrera, es una coreografía de Lucía La Piñona, es la Paquera de Jerez dándose golpes en el pecho, es Rafael de Paula en un lance torero. Es Israel Fernández, atrayendo a la nueva afición y acercándole las letras de Pastora. Es que el flamenco es mucho, inabarcable para este pregonero. Quizás el que mejor entendió todo eso fue Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, el maestro de los maestros, el gran revolucionario de la música flamenca, el más influyente. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya del hijo de la portuguesa? Paco recibió el Príncipe de Asturias en octubre de 2004, reconociendo, al recoger el galardón, que se trataba de un reconocimiento oficial para una música maltratada, dedicándole el 65% del mismo a la figura de Camarón. Es admirable comprobar
como un absoluto genio, creador de un idioma propio, capaz de universalizar el arte flamenco, influyendo en su generación y en las siguientes, no solamente en la guitarra, tuviera tan ensimismado el respeto a la tradición, al cante de fragua, al de patio de vecino, al cante de los gitanos. Él, que democratizó armonías provenientes de otros géneros, de otras músicas, defendía siempre las fatigas que pasaron los flamencos hasta llegar a ese momento de 2004. Dijo aquello de: me siento orgulloso por mi tierra, con la que comparto este premio, y con el flamenco, que es el que hoy desde mi niñez, y Algeciras, que es mi vida, y la niñez es el estado más puro que tiene el artista. Todo mi sentimiento está allí, en Algeciras. A Paco lo escuché en directo en 2 ocasiones. La primera de ellas fue en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera, consiguiendo ahorrar 30 euros para comprar una entrada en gradas, con unas 6.000 personas en el Coso Taurino. Aunque yo ya conocía, por supuesto, a José Luis Lara, mi tío José Luis, que fue el encargado de aquello, yo tengo que reconocer que por entonces era mucho más prudente que ahora, más cortadito, y me daba mucha vergüenza pedir una entrada. De hecho, creo que si queremos que el flamenco continúe en este tipo de acontecimientos, lo primero que tenemos que hacer ver y hacer educar a las nuevas generaciones, que tenemos que pasar por taquilla. Es cierto que me compré mi entrada, me costó cierto esfuerzo conseguir los 30 euros porque era un preestudiante de universidad, y luego ya lo vi en Cádiz, en el Castillo de San Sebastián, en el año 2013. Ya yo ahí ya escribía para un medio de comunicación digital, y nos acreditaron a la prensa y nos sentaron en la última fila del público. No es una exageración, que también es flamenco, las exageraciones, pero en este caso en la última fila. No veíamos prácticamente las manos de Paco haciendo sonar su guitarra, sus 6 cuerdas, pero si grande era el sitio, si grande era el espacio, más grande era su música, era él. Creo que Paco siempre fue honesto con sus principios, con sus raíces, con sus vecinos, con sus valores, con el flamenco. Paco siempre entendió que el flamenco era mucho más que todo lo que algunos contaban. Paco nunca olvidó que su patrimonio eran sus recuerdos, que lo inmaterial era el sonido que emanaba de gargantas como las de Camarón, que lo cultural radicaba en la forma que tenían los gitanos de la calle Ríos de hacer compás en una mesa, y que la humanidad, o a la humanidad, le quedaba todavía mucho por conocer de lo que era el flamenco, sobre todo de todas esas personas, todos esos artistas y no artistas, aficionados también, que pasaron tantas fatiguitas para llegar hasta entonces. Ahora, 15 años después de ese nombramiento, hacemos un balance positivo, pues ya dije antes que mi visión nunca se acerca al pesimismo, al derrotismo. Mi vida profesional me hace estar al tanto de todo lo que ocurre en este arte, de los acontecimientos que se celebran, de la actividad de las peñas. Agradezco mucho la asistencia de las peñas, de la Sociedad del Cante Grande, de Flores el Gaditano, agradezco mucho su cariño. También de cómo funcionan los festivales, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, incluso fuera de España. Del estado en el que se encuentra el flamenco en países como Japón. Este año se van a celebrar zambombas en Japón. No es una broma, ¿eh? También en Jordania. He entrevistado a artistas de Jerez que van a coger un vuelo pronto para Japón y para Jordania. Pero no, en Japón ni siquiera los artistas que van son los verdaderos protagonistas, ¿no? Es que ya los japoneses se han aprendido los villancicos y van a cantarlos ellos. Hay que estudiar ese tema, pero esto es así. Como digo, valoro positivamente las oportunidades que existen para todos los que apuesten por tomar como profesión el hecho de ser cantador, bailador o guitarrista o instrumentista, aunque también noto la falta de presencia juvenil en todas estas reuniones. Sigo creyendo que en las escuelas de flamenco, en los colegios, también debería hablarse más de términos como la soleá, la siguirilla, la toná, la bulería. Que sepan quiénes fueron don Antonio Chacón, Canela de San Roque o Matilde Coral. Creo que todos somos algo responsables del estado de salud del flamenco. No vale culpar a nadie. La afición es la que debe sustentar el movimiento de conservación y difusión.
asistiendo a recitales, a conciertos, a conferencias, a exposiciones, como están haciendo ustedes hoy aquí, a pesar de la lluvia. Hay que apoyar las iniciativas. Si no está el público, si no está la afición, no estamos ninguno. Tiene que salir, por tanto, la afición de ese estado de comodidad que produce un móvil en la mano, y tienen que acompañar a los creadores, a intérpretes en sus actuaciones. Solo así no dejaremos que este ancestral arte, la cultura y para muchos una forma de vida desaparezca. Y ya termino con una frase que me gustaría que resumiera, pues entre la convivencia, entre la inclusión social, entre todo lo que se ha conseguido en los últimos años, siglos, que la afición, los aficionados, somos imprescindibles. Apostemos por esto. Feliz Día del Flamenco. Muchas gracias.